Nada de lo que sucede aquí es 100% canon, es solo mi teoría de qué fue lo que sucedió en el universo de este Mark para que terminara como otro de los soldados de Armstrong. En fin, comencemos. En el planeta Tierra, un individuo llegaría, comenzaría a observar a la gente, y de vez en cuando combatiría con monstruos, salvando indirectamente a los humanos de esas amenazas. Ese individuo se trataba de Nolan, un Viltrumita que fue enviado a la Tierra con la misión de averiguar si la reproducción entre Viltrumita y humano era posible, ya que la raza Viltrumita se encontraba al borde de la extinción, debido al virus Scourge. Un día mientras acababa con un monstruo, un hombre bajaría de un helicóptero para encontrarse con él, su nombre era Cecil Stedman, y le tenía algunas preguntas y sobre todo, una propuesta. Y así el Viltrumita se volvería un héroe en el planeta, claramente siendo esto una fachada, ya que no soportaba a los seres humanos, los veía con repulsión, su individualismo le resultaba absurdo, para él, ellos solo eran un montón de animales. Eso hasta que un día, mientras volaba, vio como un monstruo salía del concreto y alzaba un auto, listo para lanzárselo a una mujer, que caminaba con su mascota. Nolan no tenía ningún interés real, el cual lo impulsara a salvar a esa mujer, pero con tal de mantener su estatus y fachada de héroe, fue y salvó a aquella mujer. Mientras sostenía el auto usando una sola de sus manos, como si de un juguete se tratase, observó detenidamente a la humana, a sus ojos era otro animal más, pero, él tenía una misión y mientras más rápido la terminase, más rápido se largaría de ese miserable planeta. El tiempo pasó, y Nolan entabló una relación con esa humana, de nombre Debbie. Al principio él estaba seguro de que esa mujer, solo cumpliría el rol de darle un hijo, una mera herramienta reemplazable a la cual podía desechar en cualquier instante si así lo desease. Pero, mientras compartía más tiempo con esa humana, algo comenzó a crecer dentro de él, un sentimiento que nunca había experimentado. El amor. Poco a poco, Nolan iba disfrutando estar cerca de esa humana, disfrutaba los momentos que compartían, y poco a poco, una duda crecía a la par. ¿Cómo era posible que él, un Viltrumita arraigado y fiel al Imperio Viltrum, comenzara a sentir cosas por una simple criatura, que no viviría tanto como él? ¿Sería entonces que su hijo nacería? Nolan había experimentado algo nuevo, ahora era padre, y no podía estar más feliz por eso. El pequeño Mark crecería en un hogar lleno de amor y alegría. El corazón de Nolan, cada día se haría más y más humano, y comenzando a tener la esperanza de que su hijo, no despertase sus poderes, su sangre Viltrumita, él solo quería tener una vida tranquila con su amada esposa e hijo. Pero, su mayor temor se hizo realidad, una noche mientras compartían una cena familiar, su hijo le contó con mucho entusiasmo que sus poderes habían despertado. Fue en ese momento que el mundo de Nolan se vino abajo, se había quedado en shock por unos momentos, en su mente volaban miles de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? No, No, esto no puede estar pasando. Pero fue entonces que una sola oración cayó a las demás. Cumple con tu misión. Pero ese pensamiento se esfumó en un instante, al sentir un leve gesto que le hizo su esposa Debbie, a lo que Nolan reaccionó y felicitó a su hijo, diciéndole que mañana a primera hora, comenzarían con su entrenamiento. Esa noche Nolan no pudo dormir, por primera vez en su larga vida Viltrumita, sintió algo malo. Angustia. Nolan sabía que tenía una misión, sabía que tenía una obligación con el Imperio, pero no podía, no quería. Pero debía. Al día siguiente Nolan entrenó a Mark, para posteriormente llevarlo a conocer a Al Rosenbaum, la persona que le fabricó su traje a Nolan y a muchos otros héroes. Luego de pensarlo un poco, Mark decidió pedirle que fabricase un traje que lo cubriese por completo, no quería que su identidad como Mark Grayson fuese descubierta por nadie. Llegada la noche, los guardianes del globo, los héroes más grandes del país, fueron citados a reunirse todos en su base, pero, algo no estaba bien. Fue entonces que Nolan, acabó con los guardianes, uno a uno sin darles chance de reaccionar. Los días pasaron, y Nolan ya no podía vivir con esa angustia que lo comía por dentro, pero tampoco quería terminar con el estilo de vida que tantos años había llevado en la Tierra. Fue entonces que decidió hablar con su esposa, le contó todo acerca del Imperio Viltrumita, todo sobre su misión, el por qué estaba en ese planeta en primer lugar. El Viltrumita estaba esperanzado en que su mujer lo entendiese, que lo apoyase, pero en su rostro solo vio dibujado el horror.
Nolan intentó hablar de nuevo, pero su esposa estaba en negación, simplemente no podía entender lo que sucedía. Nolan la tomó por los hombros para explicarle a más detalle, pero Debbie no quería escucharlo. Ella comenzó a moverse tratando de escapar de él, de su boca solo salían gritos y palabras de odio mientras golpeaba su pecho para que la liberase. Nolan se desesperó, y en un intento de mantenerla quieta. ¡Crack! El cuerpo de Debbie cayó al suelo. Nolan, en su estado de angustia, no midió su fuerza, y aplastó a su frágil esposa. De un segundo a otro todo se detuvo para él, no podía escuchar nada, no podía sentir nada. Lentamente bajó la mirada, sus manos manchadas por un líquido rojo. Su esposa, yacía en el suelo inerte, con una mirada de miedo grabada en sus ojos. En la mente de Nolan, solo se repetía una oración. Esto no es real, 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 una y otra vez. Hasta que el sonido de la puerta abriéndose detrás de él, lo hizo voltearse ligeramente. Su hijo, Mark, estaba mirándolo desde la puerta, congelado por la escena que estaba presenciando. Nolan intentó hablar, pero no podía separar sus labios, no sabía qué decir, y cuando alzó la mirada, sus ojos se encontraron con los de su hijo, y solo vio miedo y desdén. Fue entonces, que la mente del Viltrumita, se quebró. Un grito, un alarido compuesto de ira y tristeza, fue lo único que se escuchó antes de que su hijo se abalanzara en contra de él, destruyendo su casa en el proceso. Su hijo lo golpeaba con una fuerza increíble, mientras le cuestionaba el qué había hecho, y el por qué lo había hecho. Pero Nolan estaba ido, no hizo ningún intento por defenderse. Su hijo lo lanzó contra edificios mientras lo golpeaba sin parar, pero la vista de Nolan estaba perdida. En su mente solo se repetían los momentos felices que había compartido con su familia, antes de que todo se viniese abajo. Mientras tanto, Mark golpeó a su padre en el rostro y lo lanzó fuera de la ciudad contra una montaña. Los golpes y las preguntas no paraban. Poco a poco, Mark destrozaba físicamente a su padre, una y otra vez, hasta que se cansó. Miró a su padre, estaba lleno de moretones y sangre, pero podía entender que aún seguía con vida. Fue entonces que Cecil Stedman llegó a escena con un grupo de soldados, los cuales se llevaron el cuerpo de Nolan, en lo que Cecil se quedaba con Mark, quien solo se lamentaba en silencio. Unas horas después, Nolan despertaría atrapado en una instalación subterránea. Sus brazos estaban atrapados restringiéndole su movilidad, una prisión de la cual ningún humano podría escapar. Pero Nolan no era un humano, él tenía la fuerza para salir de allí, mas no la voluntad. Así que solo agachó la cabeza, y aceptó su nueva vida, mientras que en su mente seguía rememorando la época en la que fue feliz. Por otro lado, Mark estaba sentado en la cima de un edificio, pensando y cuestionándose el por qué su padre había acabado con la vida de su madre. Pero, mientras su mente se llenaba con preguntas, un portal verde se abrió detrás de él, del cual salió un hombre con unas preguntas y sobre todo, una propuesta.